para toda la gente de su Buenas noches a la audiencia de Radio Madre de Dios. Bienvenidos al programa Entrevista sobre Educación. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a la doctora Denise Anne Cavelier, la historiadora francesa, doctora en literatura, que nos seguirá contando sobre historia, sobre todo la vida del general Manuel Belgrano. A continuación va a seguir con el tema de los idiomas que hablaba el general Manuel Belgrano, así que espero que le guste esta parte de la entrevista de Denise Anne Cavelier, que es muy interesante. en este mundo tan sordo, como siempre fueron pocos los que creyeron que él estaba hablando en serio, que vio romperse las cadenas. Decir que hablaba o leía varios idiomas. Por supuesto el latín, porque el latín era el idioma de aprender, el idioma de todo el saber pasaba por el latín, y el latín lo había aprendido probablemente con su maestro de primeras letras en el convento de Santo Domingo, que era tanto vecino a unos metros de la casa de Domingo Belgrano. Conocía al italiano, eso es normal porque su papá era italiano, y también no un tío, sino un primo que era Castelli, el padre de Juan José Castelli, que Domingo Belgrano y Castelli eran dos amigos. Claro, eran primos. Antes de casarse con dos primas hermanas, que las dos eran María Josefa, una era la madre de Castelli y la otra la madre de Belgrano. Ajá. Así que probablemente que el italiano fue un idioma desde su nacimiento para él. Hablaba inglés, y lo sabemos porque tradujo este discurso del adiós de Washington. Ajá, sí, tradujo. Y hablaba francés. Y también sabemos que hablaba italiano porque Basil Egg, que era un negociante inglés en Chile, que volvía a Inglaterra, pasó por la Argentina, cruzó toda la Argentina, y en el camino se encontró con Manuel Belgrano en el 18, cuando ya estaba bien enfermo. Y él mismo dice que el general Belgrano me habló en inglés y me dijo, y hace la citación exacta en inglés. Así que sabemos. ¿Con quién habló en inglés? Perdón, que no escuché el nombre. Es un negociante inglés que se llamaba Basil Egg. No Basil, no. Samuel Egg. Que había trabajado en Chile, en Santiago y Valparaíso, que había existido, que había vivido en Santiago en el momento de la liberación de Chile por San Martín, y que después de la liberación de Chile se volvía a Inglaterra y para embarcarse en Buenos Aires. Así que cruzó toda la Argentina, y al cruzar la Argentina se encontró con Belgrano. Y ahí hablaron en inglés, decía vos. Y Belgrano le ha hablado en inglés porque él, Samuel Egg, ha transcrito exactamente la frase que le dijo en aquel entonces. Así que sabemos que hablaba inglés, y que hablaba inglés lo bastante para atreverse a hablar en inglés a un inglés.
Espectacular. La verdad que te estás dando datos desconocidos para muchos. Yo no conocí ese dato. No, Y no, la quería verdad es, preguntarte también sobre el pensamiento económico de Belgrano. Él decía que la riqueza se basaba en, digamos, en la agricultura y en la ganadería. sí, Era fisiócrata. sí, sí, sí. Hay uno de los autores que leyó él que era fisiócrata también. Como es una mezcla de fisiocracia y de liberalismo Belgrano. Tiene su ideario propio, que es una mezcla de las dos corrientes. Y son dos corrientes. Una corriente de unos países paisanos como Italia y Francia, y de otro país que es menos agrícola y más comerciante como Inglaterra o como Gran Bretaña, porque Adam Smith era escocés y no inglés. Hay que hacer la distinción, porque si no vamos a tener otra guerra terrible. Y él, como sudamericano, que él no era europeo de ninguna forma, y trabajaba desde Buenos Aires, desde el punto de vista geográfico de Buenos Aires. Es decir, que había un interés para él, o para sus coetáneos, sus contemporáneos, de abrir comercio con Inglaterra, con Estados Unidos, como con España. Hacer un comercio únicamente con España, que es el monopolio, era algo perjudicaba mucho a los negocios de los porteños y de los argentinos o futuros argentinos, rioplatense. Vaya a saber qué hay que decir en aquel entonces, pero los criollos o los americanos tenían intereses en abrir la capacidad de comercio. Por eso Belgrano perjudicaba mucho el monopolio que había el comercio entre Río de la Plata y el Virreinato Río de la Plata y España, nada más podían comerciar con ellos. Sí, y casi únicamente Cádiz. Así que él se hizo su propia cocina teórica, tomando de los autores como Quesnay y Genovesi, que son más fisiócrata o más fisiocráticos, y los liberales como Adam Smith. Así que sabemos que hablaba inglés y sabemos también que hablaba francés por la traducción de François Quesnay allá en Madrid en su juventud, sí. Pero también porque cuando se hizo el pedido de retrato a Casimir Carbonnier, que es este retrato que hay el Chorno Nieto sale en el retrato y con el libro tuyo, así que seguro te ha llenado de orgullo. Sí, pues es el retrato Carbonnier, ¿cómo se pronuncia? Carbonnier, Casimir Carbonnier. Era francés también el retratista. Era francés, era un pintor que había trabajado para la reina Carolina, que era hermana de Napoleón. Y al volver la restauración en Francia, después de la primera abdicación de Napoleón, decidió irse a Inglaterra para no tener que abjugar su trabajo para la reina Carolina y tener la humillación de jurar fidelidad al nuevo rey y todo eso.
Así que Claro. él se fue a Inglaterra, a Londres, y el pedido de Belgrano es probablemente el primer pedido de un dignitario mundial, ¿sí? Uno de sus primeros prestigiosos clientes que iba a tener muchos clientes muy prestigiosos después, pero ese es uno de sus primeros clientes, Belgrano. Sí. Y Y el está, cuadro ese es bastante lindo porque sale una batalla de Belgrano, ¿no? Yo creo que la batalla de Salta es la que sale en el cuadro. Sale una ventana y en la ventana se ve la batalla de Salta. sí, sí, sí. Y esta batalla de Salta la describió Belgrano, por supuesto. Esta escena de la batalla de Salta, al fondo del retrato, al fondo del cuadro, es una descripción de Belgrano, por supuesto, porque Carbonnier no tenía ninguna información o muy poca información sobre la batalla de Salta. Y en este cuadro hay la única documentación que podemos tener hoy en día sobre la bandera tal y como la pensó y la hizo Belgrano, que está en un pequeñito detalle a la altura, un poco más, poco más arriba de la rodilla del prócer. Si se toma Sí. una línea y se va un poco más arriba de la rodilla, se puede ver que hay una bandera, y es la bandera de Belgrano. Esta bandera. De dos franjas era, ¿no? Celeste y blanco. Dos franjas, una celeste y una blanca, una celeste, y no tres como hoy. Como hoy, claro. La bandera de hoy es la bandera de 1818. Son 6 años después. Y esta conversaciones que tuvieron los dos, probablemente que estaba en francés. Porque Casimir Carbonnier no sabía de inglés, no sabía de español. No. Sabía un poco de latín, pero no a punto de tener una conversación con Belgrano. Así que la conversación, la descripción de Salta, todo eso, está muy probable que fue en francés. Ah, qué interesante. Y el tema en el cuadro, hay varios cuadros que tienen las batallas de los generales en la ventana, creo que eso es lo que investigué en internet. Hay varios cuadros que representan su... De los cuadros, de los retratos de Belgrano, conozco yo, y que son fehacientes. Son 3. Y son 3, 2 de Carbonnier y uno de otro pintor francés, que es la miniatura que se hizo hacer en Madrid después de jurar, de recibirse de abogado. ¿Y cómo se llamaba? Boichard. Joseph Alexandre Boichard, que tenemos una pequeñita documentación sobre Boichard, y es el cuadro, creo que está en el museo, no estoy segura, que está en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires, en Parque de Sama. Es una medallita muy, muy pequeñita, ¿eh? En la
capufio yayo humano apagaron tu fervor. Al poder enfrentaste, no cediste a la traición. Y al partir a la gloria, nuestra patria naufragó. Y en los templos las campanas se lamentan de dolor. A orillas del río Pasaje y Paraná, consagraste en tu pueblo su bandera y majestad. En tu cielo coronada por el sol en tierra y mar, al grito de tu jura fue bastión de libertad. Noble Belgrano, símbolo y virtud, estela sublime de América del Sur. Valedor de Cumbay y Tupac Inca Rey, columna de un país, horizonte y tu fe. No Y ese podía- problema que tuvo con el padre, problemas económicos, llevó a que la familia de la novia lo rechazara. María José Escurra, que fue novia que Ah, fue- la amante de Belgrano, María Josefa Escurra. Escurra, de Escurra. Escurra. No, pues Muchos atribuyen los problemas económicos que tenía la familia, y problemas con el padre, que hubo problema legal, que por eso no se casó con él. las dificultades económicas de los belgranos están bastante bien documentadas. Las historias de amor, los amores de Belgrano no son nada documentadas. Nada, pero nada, no hay nada. Menos dos cosas. Primero, sí. Un pequeñito escrito que está en el archivo judicial de Tucumán hoy, que significa que ha servido para algo este escrito, donde reconoce a su hija. Dice, claro. la niña que fue bautizado con la fecha, siendo padrinos y madrina tal y tal persona, es su hija y tiene por ley de herencia a tal propiedad que él tenía en Tucumán. Claro. Eso como es, albacea le decían en esa época, el albacea. El albacea sí, que le... Sí, pero el albacea va a ser no es un testamento, es un reconocimiento por precaución para permitir a la familia de la chica de recuperar los bienes de Belgrano en Tucumán. Sí. Y por si le pasaba algo. Y estaba agonizando en aquel momento, al momento de salir de Tucumán para volver a Buenos Aires. Y después hace su testamento, y en este testamento dice que no tiene hijos. Que es algo un poco raro, que nos deja perplejos a nosotros los historiadores. Muchos dicen que lo hizo para proteger a la madre de la hija. Sí, se dice, está probablemente la verdad, Porque era muy mal vista las madres solteras en esa época. Sí, por supuesto.
Depende pero de la época. es algo, La hija era Manuela Mónica. sí, Dice que sí, tuvo dos pero, hijos, Manuela Mónica y... sí, pero es algo mucho más complejo porque la familia de Dolores, la madre, la familia estaba al tanto de la identidad del padre y Sí, Belgrano tenía una relación muy amistosa con el tío, porque la última carta que tenemos de él, y es la segunda documentación, la, sí, la, la última carta escrita que por Belgrano y que nos queda, porque tal vez hubo otras que desaparecieron, es al tío, al tío abuelo de su hija. Y dice que por favor me dé noticias de mi ahijada, que por supuesto usted puede pensar que es importante para mí. Y por supuesto que no tiene nada que ver con su ahijada. claro, Es es como hija. una... Está hablando de su hija. ¿Eh? Por supuesto no está escrito ahijada, pero está mintiendo. Claro. ¿Por qué no lo sabemos exactamente? Y Podemos hacer... Belgrano no era el padrino de la hija tampoco. Belgrano, No, o sea, no no, figura el acta de... no era el padrino era el tío abuelo. Pero Ah, ese nos enseña que, por supuesto, el tío abuelo sabía quién era Belgrano en vinculación con esta hija. beba, que había nacido y que él había apadrinado para conservarla en la familia, Claro. cerca de la familia. Y de Pedro Pablo Rosas y Belgrano no hay mucha documentación. No hay ninguna documentación en vida de Belgrano, porque porque hay todo un trámite de reconocimiento de la paternidad, pero es Con después testigos, de... eso era con testigos en esa época. Sí, Con sí. testigos. Así que No existía el ADN, sino que era testigos. técnicamente son fuentes, pero son fuentes secundarias, porque no son escritos contemporáneos del hecho. Así que contemporáneamente en el hecho no tenemos nada sobre María Josefa de Ezcurra como amante de Belgrano, ni sobre Dolores del Güero como amante de Belgrano. No tenemos nada. Sí, lo personal, a mí el tema hasta ahora es chismes históricos, me parece de mal gusto. Y se basan en los chismes y no digamos, en todo lo demás que hizo Belgrano, hizo muchísimas cosas más. No, Fue fundador también de pueblos, sí, llevó batallas casi suicidas, como es un historiador, Felipe Piña, sí, que habla de que eran las batallas que libró en Paraguay, fueron prácticamente suicidas porque hay muy poco ejército a comparación de los paraguayos y fundó pueblos, como dije anteriormente, también fue fundador, tuvo periódicos. ¿Qué pueblo fundó? Cursucuachá, pero está en la Argentina, y en Mandosovi, que son ciudades hoy en Corrientes. En Paraguay no creo que hubo fundaciones de pueblos en Paraguay. No, en Paraguay. No, porque en Paraguay, inmediatamente después de pasar el Paraná, o al pasar el Paraná, empezó la pelea a sangre. Claro. Él creía que eran absolutistas y la verdad es que los paraguayos eran independentistas, pero independentistas del Paraguay. Y es Claro. la gran sorpresa de Belgrano de descubrir que Paraguay
no era Buenos Aires y Asunción no aceptaba estar bajo la autoridad de Buenos Aires, lo que históricamente se puede entender por completo, porque los que fundaron a Buenos Aires salieron de Asunción, como Claro, los que fundaron Montevideo salieron de Buenos Aires. Así que está normal que cada una de las ciudades decía, pues, pero Montevideo no soy tu hija, déjame en paz que soy adulta, claro. y Asunción, pero soy tu padre, por favor, un poco de respeto. Ajá. Y él estaba tan porteño también, tan... no Paraguay es había... más antiguo, digamos, la más antigua fundación Paraguay que Buenos Aires. Sí, sí, no entendía por qué Paraguay quería ser independiente de Buenos Aires, a pesar de ser menos desarrollado económicamente, técnicamente, que Buenos Aires, que no estaba en un desarrollo enorme en la época, pero estaba un poco mejor, la situación estaba un poco mejor que la situación económica de Asunción de aquel entonces, y desgraciadamente sigue siendo un poco el caso que Paraguay sin salida al mar tiene... Buenos Aires siempre se benefició por las riquezas del puerto, tener el puerto, la aduana, todo en Buenos Aires. Y Belgrano, muchos dicen que dejó ideas de independencia, de libertad, inclusive que llamaban sus cañones, las baterías, independencia, libertad. Y, y cómo pero dejó en Paraguay esas ideas revolucionarias también a través de sus cartas también a los paraguayos, a Sí. diferentes Es, generales. es una parte de la historia poca, poco conocida por los argentinos y poco narrada a los argentinos, pero está muy bien documentada. Toda la campaña al Paraguay, eh, probablemente que no tenemos todo, tenemos muy poco. A mi parecer, tenemos menos de la mitad de los escritos de Belgrano. En particular, casi toda la correspondencia familiar ha desaparecido. La correspondencia que tenía con sus hermanos y hermanas no la tenemos nosotros. La correspondencia con sus padres desde España, hay solamente siete cartas y todas del mismo año, 1790, que estuvo en España desde 1786 hasta el principio de 1794. Vos pensás, por ejemplo, la historia de Belgrano no se termina de escribir todavía. Cuando vino el licenciado Manuel Belgrano, presidente actual del Instituto Nacional, y yo le obsequié un libro que publicó el Archivo Histórico de San Juan, porque hay cartas de Belgrano que han llegado a San Juan y hay cartas que están de Belgrano en San Juan. Así que hay, y sí, inclusive en toda gran parte de lo que era la provincia unida de Río de la Plata, hay cartas de Belgrano y no han sido publicadas a nivel nacional. Sí, las fuentes están por todos lados. Normalmente habrá fuentes en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, y falta el trabajo de juntar todo de una vez. Y eso es el trabajo que está haciendo hoy en día el instituto, para tratar de publicar todo, y ahora son 8 volúmenes que ya se publicaron,
los más nuevos se publicaron únicamente por internet en forma digitalizada, pero está muy probable que hay la misma cantidad de trabajo para seguir, para hacer todo juntar todo desde todas las partes. Y por supuesto que si hay cosas en los archivos nacionales de Bolivia o de Paraguay o de Uruguay, hay que hacer todos tipos de trámites académicos y diplomáticos para poder encontrar esta documentación. Pero hoy en día la documentación disponible es probablemente la mitad de lo que existió. Es decir, que es muy poco para abordar, para tener un abordaje correcto de una vida y de un ideario. Cuánto amor habrás tenido por tu patria general, que aún siendo abogado, por ella fuiste a pelear. Tu vida arriesgaste toda por querer la libertad de nuestra querida tierra. ¡Qué patriota de verdad! Don Joaquín Manuel Belgrano, hoy te quiero homenajear por todo lo que nos diste, mi valiente general. No quisiste nada a cambio, lo hacías todo por amor a tu patria tan amada. Sos ejemplo de valor. Con tu vida, tu lucha y tu grandeza, forjaste la libertad. Argentina quedó en deuda, ¿cómo habremos de pagar? General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. En 1812 diste guerra a Pío Tristán, ganando en la gran batalla, batalla de Tucumán. Te encomendaste a la Virgen y la Virgen te ayudó. Luchaste con gran coraje y saliste vencedor. Será siempre el referente, el patriota de verdad, el heroico abogado que se hizo militar. Creaste nuestra bandera, símbolo de identidad, todo por tu patria amada y por nuestra libertad. Con tu vida, tu lucha y tu grandeza, forjaste la libertad. Argentina quedó en deuda, ¿cómo habremos de pagar? General Manuel Belgrano, gracias por la libertad.
General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. Lo que me gusta es vos que te vas a las fuentes, también has encontrado algunos documentos sobre Sarmiento, unos documentos en internet encontraste, eso es muy importante porque dentro de las universidades y los historiadores estamos mal visto copiar y pegar de un libro para otro, inclusive hay juicios de plagios también, porque no van a los archivos, así que normalmente, y libros. Normalmente cuando se trata de fuentes históricas, se puede traducirlas o publicarlas sin traducir, pero publicarlas dando simplemente el nombre de la fuente, el nombre del organismo, de la ente que los detiene. Lo que está prohibido es tomar el PDF, el escáner de un documento y publicar el facsímile así, no, por supuesto, pero si se reescribe todo, no hay ningún problema de derecho de autor, todo eso es dominio público hoy. Claro. Pero lo que se necesita en este tipo de trabajo de investigación es dominar varios idiomas, porque las fuentes están primero en una multiplicidad de lugares. Yo encontré información en fuentes ubicadas en Inglaterra, en Londres, otras en Madrid, otras en Cádiz, otras en París, otras en Buenos Aires, otras en Mendoza. Pues hay un montón, así que hay que hablar, que manejar varios idiomas para poder abrirse ventanas y encontrar una documentación más adecuada o ir más allá de lo publicado por el Museo Mitre, para decirlo rápido, que es la fuente. Copiar todo lo de Mitre. El archivo al que va todo investigador, todo historiador argentino es el archivo del general Belgrano por el Museo Mitre en los años del centenario. Claro. Y está bien. Y está bien. Hay que hacerte dos preguntas, por un lado, Denise. pero hay que abrir. Sí, dos preguntas. Era si vos aparte de español, hablas otros idiomas y tu libro tiene alguna, digamos, información inédita. Hasta ahora encontraste algo inédito sobre Belgrano. Me parece que hay cosas inéditas. No te voy a decir cuáles son porque estoy esperando que la doctora Norma Ledesma termine la lectura para saber si tengo la razón o no, porque a mí me parece que esto es inédito, pero tal vez ella ya lo sabía. Si ella ya lo sabía, es que no es inédito. Pero sí sería normal poder encontrar cosas nuevas porque la metodología está un poco distinta. Y sí. Como hablo, por supuesto, francés. Ajá. ¿Y inglés también hablas? Francés, un poco español, inglés, y leo italiano, alemán y neerlandés. No los hablo, porque si intento hablar en italiano, a los 3 segundos estoy hablando en español. Así que puedo escuchar el ángelus del Papa, lo puedo escuchar directamente al italiano. Pero para hablar italiano,
parlo un poco y después me pongo a hablar español, pero lo puedo ¿Te leer. pareces en eso a Belgrano, a que era políglota? Vos también sos políglota. Yo hablo apenas un poquito de inglés, así que es una tarea, algo pendiente aprender más idiomas. Eso es propio de los americanos del sur, porque ustedes viven en un entorno que es latino, que es un poco de portugués, por supuesto, en Brasil, pero todo el resto es español. Así que no tienen la tentación de, pues, está bien, salgo de mi país y estoy todavía en el mismo idioma. Cuando nosotros salimos del país, tenemos que hablar otro idioma porque Por obligación, ya. hay una obligación. Si cruzo la frontera al suroeste, tengo que hablar español. Si cruzo la frontera al sureste, tengo que hablar italiano. Si cruzo la frontera al oeste, tengo que hablar neerlandés, porque es Bélgica, pero Bélgica neerlando hablante. Si cruzo la frontera este, tengo que hablar alemán, porque por el otro lado es Alemania, etcétera, etcétera. Así que para nosotros es más fácil, lo digo entre comillas, porque hay un montón de franceses que no hablan nada de inglés, nada de alemán, nada de español, nada de italiano, nada de nada, sino francés. Pero tenemos una posición geográfica que nos ayuda. Ajá, genial. Y quería también preguntarte, o sea, que le digas a los argentinos y también a los franceses y que sepan entender español, ¿por qué tienen que leer tu libro y qué es Belgrano para vos después que lo conociste? Porque Belgrano es un personaje multifacético como hay pocos en la historia, ¿no? Jurista, economista, político, revolucionario y general, militar. Y porque es un hombre con altos valores éticos, y eso también en un político es algo que no se puede notar frecuentemente. Los políticos varias veces dejan de al lado los valores éticos para conseguir el poder. Que él de ninguna forma, y San Martín tampoco, los dos pusieron sus valores éticos delante de todo este tipo de conquista de no sé qué poder hasta dentro del ejército. Claro, ellos no querían vanagloria, ni tampoco le interesaba demasiado el dinero, tampoco ni a San Martín ni a Belgrano. No eran avaros. Tal cual. Y eso en unas figuras de padres de la patria, de fundadores de una revolución, de un país, de un estado, no se nota cada mañana, ¿eh? No se nota cada mañana. Eso es un personaje excepcional y dentro de una vida muy breve, 50 años, simplemente 50 años. Una vida ejemplar de todos los puntos de vista, con esta pregunta enorme que es sus dos paternidades, a que no entendemos nada, pero pues con la poca documentación que hay que reconocerlo. Hay un misterio en esta vida
por la falta de documentación, no sabemos lo que pasó con esas dos señoras. No sabemos si fue historias de amor inmenso, romántico, qué sé yo, o si fue accidentes, o si no sabemos nada sobre el tema, sino que hubo dos hijos y que de estos hijos hay descendencia hoy en día, y es lo que podemos constar y hacer constar y presentar simplemente. Y es muy importante lo que decís vos, inclusive a Belgrano se le ha hecho tantas bromas estúpidas, y para mí el chisme en el presente y el chisme histórico no tiene sentido, o sea, no tiene, y mucha gente se lleva por el chisme histórico. Ojalá se vayan a las bases, como decís vos, a la fuente. Hay que aceptar de no novelizar lo que no se sabe. Si no se sabe, no se sabe. Y listo. Sí. Y listo. Claro. No hay que decir, a pesar de su amor ilegal contra... No sabemos lo que pasó. Así que no sabemos lo que pasó. Ni adornar, ni envelicer. Ni uno ni otro, porque en realidad no sabemos. Lo único que podemos saber por este pequeñito escrito que está en el Archivo Judicial de Tucumán es que tenía sentimientos paternales para su hija. Es lo único que podemos saber. Y la carta esa, la verdad, la desconocida, pero es llamativa, ¿sí? Porque la escribió como con un código. Son ventajas de mi libro, es que pongo este tipo de fuentes, las pongo en los dos idiomas, en mi traducción al francés y en el idioma original, para que los lectores puedan ir a la fuente como yo. Y si no coincidan conmigo para la traducción, bueno, que hagan lo suyo, está bien. Claro. No quiero apoderarme de la verdad o del hecho o del saber para conquistarlo y confiscarlo, y no, nada de eso. Claro. Lo único... ¿No crees que sos de la verdad absoluta que tenés? Pues es la tentación de todo investigador. La tentación es confiscar el saber. Pero hay lugar para todos. Y claro, habrá unos que hacen un trabajo muy malo y otros que hacen un trabajo bárbaro. Entonces, para el lector de hacer su juicio, tener su propio juicio con su inteligencia propia y su senso crítico. Pero claro, las fuentes son las que tenemos, están abiertas, pero abiertas por internet, gracias al Instituto Nacional Belgraniano. Hay que saber leerlo, claro. Hay que saber que el idioma cambió a lo largo de los años también. Tal voz no tiene la misma significación que hoy. Hay que saberlo para no hacer anacronismos, pero una vez que se tiene este saber técnico mínimo, vayamos a hacerlo todo. Quiero cantarte a vos, don Manuel Belgrano. Voy a gritar tu nombre en esta canción. Escucha bien mi canto y toma mi mano. Siempre te llevo adentro en mi corazón. Y ya verás que es mucho más. Tu espíritu late en las fronteras. Y es así en mi país. Flamea bien alto tu bandera. Quiero cantarte
decirte a vos que nunca te has ido, que hiciste de mi tierra un lugar mejor. Bajo tu manto un pueblo se siente unido y el brillo en tu mirada nos da valor. Y ya verás que es mucho más, tu espíritu late en las fronteras. Y es así en mi país, flamea bien alto tu bandera. Y ya verás que es mucho más, tu espíritu late en las fronteras. Y es así en mi país, flamea bien alto tu bandera. Así que lo extraordinario de esto es que los argentinos tenemos padres fundadores, unas personas humildes, poco apegadas al dinero, Ustedes tienen dos. entregadas. Ustedes, los argentinos, tienen dos, Belgrano y San Martín. Dos, San Martín. qué riqueza que tienen, nosotros no tenemos. Tenemos muchos modelos. Y también hay varios, Mariano Moreno, me quedo corto, o sea, hay muchos Sí, personajes extraordinarios. Mariano Moreno es un personaje un poco más difícil de discernir porque murió muy joven, horriblemente joven, y entonces hay muy pocas fuentes, Claro. Cuando se aleja, lo más se aleja de la gloria mítica sanmartiniana y belgraniana, menos se tiene como fuentes. Para Pueyrredón, por ejemplo, hay pocas fuentes. Tal vez hay un montón todavía en la familia, pero públicamente en los archivos hay pocas cosas en comparación con Belgrano y hay menos cosas sobre Belgrano que sobre San Martín. Cierto. Y queda pendiente eso más, una investigación de búsqueda de fuentes y como te digo, yo vivo con dolor, particularmente que no se digitalicen los archivos de mi patria. Así No, que, pero bueno. se está haciendo, porque yo me voy, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional de la Argentina, Mariano Moreno, cada 6 meses, y cada 6 meses hay una cantidad de cosas nuevas. Se hace, pero la verdad que Falta todo. es una labor, un labor muy, muy importante, muy penoso para hacer Bueno. Yo me refiero a nivel, o sea, comparación de otros países, estamos 10, 20 años atrasados a nivel digitalización. Así que... Pero es lo que cada vez repito a los argentinos. La Argentina es un país joven, tiene tantas cosas que hacer que hay que tener paciencia. Es como una beba, hay que tener paciencia. Va a aprender, va a caminar. Por el presente no camina mucho, pero va a caminar. No, porque ustedes son bebés. No, ustedes son adultos, por supuesto. Pero el país tiene tantas cosas que hacer. Rutas, infraestructuras, poner los paradigmas de la democracia, hacer un Estado con aceite y no con esas dificultades que hay hoy. Es un trabajo enorme. Así que todos los archivos no están digitalizados todavía, pues va a venir. Y está llegando. No, te lo digo porque vi los progresos desde el momento que empecé a trabajar sobre San Martín hace 7 años hasta el presente.
la Biblioteca Nacional ni se puede reconocer. El sitio internet de la Biblioteca Nacional no es nada que ver con lo que tenía bajo los ojos hace 7 años. No, claro, ha progresado bastante, así que es un buen cierre del programa volver a esto, a la madurez de los argentinos, así que cerramos la idea. Y te dejo un compromiso para vos, una tarea, que nos envíes tu libro de Belgrano, el inventor de la Argentina, a la Alianza Francesa, y hay varias bibliotecas acá en San Juan, y que seguro que se van a volar, como dicen acá, lo van a vender como pan caliente en los distintos grupos culturales. Primero habrá que traducirlo al español, y por eso hay que salir primero de la cuarentena, encontrar a una editorial seria. La traductora ya la tengo, creo que ya la tengo, y la reserve. Ella sabe, sí. Pero cuando las cosas van a volver a la normalidad, que va a ser no de inmediato, vamos a buscar a una editorial y vamos a hacer la versión para la Argentina. Y todo tranquilo, con el apoyo, probablemente con el apoyo del Instituto Nacional Belgraniano, pero hay que tener paciencia, especialmente porque hay esta crisis que nada esperada, que nadie había previsto ni nada, así que no, hay que tener paciencia. Para mí también, acá también, porque la crisis golpeó muy duro a todo el sector del libro. Todas las ferias del libro se suspendieron de la noche a la mañana, y sí. Yo tenía toda una campaña de promoción de Belgrano que se hundió de una vez en 3 minutos. No, hay que tomar las cosas tranquilamente, porque nuestros países tienen por el momento. Estamos atravesando una situación muy particular, muy diferente de la que hemos vivido, única. Así que bueno, te agradezco mucho, te admiro mucho por todas tus investigaciones. Yo te agradezco la nota. Y esto hemos grabado con estos 2 programas, así que seguramente van a ver dos videos, 2 archivos de YouTube, pero da mucho para cortar todo lo que has dicho, mucha tela para cortar, así que un gran saludo. Ahora para el nacimiento y para el fallecimiento, que los 2 son en junio, entonces está bien. Cierto, así que bueno, un beso grande y estamos en contacto, entonces gracias. Sí, estamos en contacto. Chao, gracias. Agradecemos la buena predisposición de la doctora Denise Sancavillier, siempre amiga de los sanjuaninos y de los argentinos. Esta historiadora, que es miembro del Instituto Nacional Sanmartiniano, del Instituto Nacional del Tango, es miembro honorario de la Junta de Historia de San Juan, siempre amiga de San Juan y de Argentina. Fue una entrevista muy enriquecedora que habló de distintos temas: la realidad de Francia ante el coronavirus, ante la religión. Habló sobre Sarmiento, sobre San Martín, especialmente de Belgrano, en este bicentenario de su muerte y el 250 aniversario de su nacimiento. Espero que le haya gustado este hermoso programa y lo esperamos en otro programa con otro tema importante. Muchas gracias.